Onda Literaria, los libros que suenan con Encarnación Sánchez. El programa de hoy, lunes 29 de junio, vamos a hacerlo en torno a la nueva biografía publicada sobre Miguel Hernández, que está dando mucho que hablar, escrita por el historiador Mario Amorós. Para hablar de este tema, como no, tenemos con nosotros a José Antonio Martínez Liébana, director de la Fundación Miguel Hernández. ¿Qué tal, José Antonio, cómo estás? Muy buenas, muy bien, María. Aquí Sí. estamos, otra vez de nuevo con vosotras. Hablando de Miguel Hernández, como Sí. no puede ser de otra manera, y vamos a hablar de esta obra. ¿Qué aporta la nueva biografía que no sepamos ya sobre Miguel Hernández 84 años después de su muerte, José? Ujú. Bueno, se han hecho muchas biografías sobre Miguel y muy buenas, ¿no? Esta lo que aporta es que hasta ahora se han hecho por parte de filólogos, escritores, y esta es la primera biografía que se hace por parte de un doctor en historia, es decir, desde un historiador, también periodista, pero sobre todo su vertiente de historiador. Entonces, lo que hace es recoger todas las anteriores, datos de todas las anteriores, sumar documentos nuevos muy interesantes, que ahora hablaremos, y hacerlo sin mencionar hipótesis, sino simplemente yendo a los documentos, en base a lo que han dicho otros o en base a documentos que ha encontrado. Entonces es una biografía con muchas notas a pie de página. Rara es la página que no tiene, y la mayoría son 3, 4, 5 notas a pie de página, y luego documentos novedosos. Es decir, es una biografía muy rigurosa. Tuvimos ocasión de traerlo, de invitarlo a Mario Amorós, el madrileño. Lo trajimos desde la fundación hace pues un mes más o menos, y estuvo hablándonos de ello. Y hubo bastante interés por parte del público, hubo bastante público en la Biblioteca Literaria Jiennense de la Diputación. ¿Cuáles son esos nuevos documentos que incluye la obra, José? Bueno, pues los principales son un archivo que hay en Chile, un archivo de un diplomático chileno que estaba en Madrid en los primeros años de la guerra civil y después también, después de la guerra. Se llamaba Germán Varela, y bueno, este era el responsable el encargado de negocios de la Embajada de Chile en España. Entonces, era una persona conservadora de ideas, más bien, pero no era fascista. Él lo mismo lo dice, que rechazaba el fascismo de Italia y demás, no le gustaba, pero sí era una persona conservadora y que tuvo mucho contacto con el régimen franquista al término de la guerra. Entonces, en Chile, este historiador, descubrió varias cartas de Miguel Hernández a este diplomático, para que intercediera por él cuando estaba en la cárcel, también alguna de Josefina, y sobre todo carta de este diplomático, de Germán, a el ministro, por ejemplo, el ministro Sánchez Mazas, el ministro sin cartera, que le llamaban, el fundador de Falange Española, Sánchez Mazas, padre del escritor Sánchez Ridruejo, y que, bueno, tenía mucha importancia. Por ejemplo, fue la persona que se inventó aquel lema de Arriba España, ¿no? Sánchez Mazas tenía mucha influencia, y a través de este diplomático no se había descubierto las gestiones que habían hecho muchos, pero sobre todo este diplomático, para que la pena de muerte que le habían impuesto en enero del 40 a Miguel Hernández se le conmutara por 30 años de prisión, ¿no? Se librara de la muerte. Entonces vienen documentos que están allí en Santiago de Chile, en donde, bueno, pues intercede por él y se dirige directamente a Sánchez Mazas, al ministro sin cartera, y el ministro le contesta, ¿no? Es decir, ejerció una influencia importante. Pero bueno, hay más documentos. Por ejemplo, uno que encontró el autor, Mario Amorós, en el Archivo General Militar de Ávila. Archivo General Militar de Ávila, que se reproduce también en el libro, igual que otros documentos, ¿no? Ahí lo que dice el Ministerio del Ejército encarga una auditoría, un informe, y a la Asesoría de Justicia, y ahí dice lo siguiente, que los hechos que se le imputan a Miguel Hernández Gilabert tienen escasa trascendencia.
eran sobre todo acusaciones literarias y por haber pertenecido a la Alianza de Intelectuales Antifascistas. Y por tanto, como tenían escasa trascendencia, esas son las palabras que usa, accedía ese informe a que se le conmutara la pena. Eso lo ha descubierto este hombre, y es la primera vez que aparece, en el Archivo Militar, General Militar de Ávila, ¿no? Bueno, muy interesante, José. ¿Hubo ensañamiento con Miguel Hernández en la cárcel? Sí, hubo ensañamiento porque fue una agonía lo que tuvo. Los últimos años lo describe muy bien el libro. Está en editorial ACAL. En los últimos años estuvo muy mal, desde que casi un año, medio año con tuberculosis, y rogando que lo llevaran, que lo sacaran allí para que fuera a un hospital especializado, porque estaba en la cárcel, ¿no? Y allí pues la enfermería tenía lo básico y a veces ni eso, ¿no? Entonces lo que pidió muchas veces, en reiteradas ocasiones, él y mucha gente, su mujer y sus amigos, que lo llevaran a un centro para que lo curaran, para ver si podía salvarlo. Entonces lo dejaron morir. Hay muy interesante una carta de Josefina Manresa, de su mujer, a este diplomático chileno, ¿no? Es, que yo sepa, la única carta que me he encontrado de Josefina. Puede ser que haya alguna más, pero ese es un misterio que tenemos. ¿Qué pasó con las cartas de Josefina Manresa? Miguel, su marido, le escribió muchas, pero también otros escritores y otras personalidades de la época, pero no se han encontrado las cartas de Josefina. Ahí hay un misterio, no se sabe si la destruyó o están guardadas o alguien las tiene, pero ya han pasado casi 40 años de su muerte y no se sabe. Y aquí este historiador ha encontrado una en Chile, en ese archivo de este diplomático, en el que dice lo siguiente respecto a eso que me preguntan. Dice: en primer lugar, le diré que más que otra cosa, lo que hicieron con él, es decir, con Miguel Hernández, fue asesinarlo. Le dieron una muerte lenta y dolorosa, sistema muy peculiar en esta gente sin entrañas e inhumana, porque hubieron 1000 medios para poder haber evitado su muerte, pero como le estorbaba y lo que querían era quitarlo del medio, pues desde el principio fue mal atendido. Fue mal atendido en la cárcel. Es decir, aquí habla Josefina de que lo asesinaron, de que le dieron una muerte lenta, de que le dieron un ensañamiento. Josefina era muy cuidadosa. Esto lo hizo porque era un diplomático de Chile. Ella jamás pensaba que esto iba a salir a la luz pública. ¿Por qué? Porque ella tenía que vivir. Y después de la guerra civil tenía un niño. Se encargó de atender a sus hermanas también, que eran menores. No tenía padre, se quedó huérfana en un pueblo donde era señalada como mujer de rojo, y se tuvo que ir, de hecho, a Elche. Tuvo que dejar su pueblo e irse a Elche, que es una población mucho más grande y donde no la conocían, y poder sobrevivir. Pero Josefina sacó adelante su familia y demás porque le ayudaron mucho. Le ayudó Vicente Alessandri y otros escritores, pero porque también se fue y allí logró coser, que era a lo que se dedicaba. Es decir, ella tenía mucho cuidado en decir estas cosas. Por eso tiene más valor esta carta que ha encontrado este historiador en Chile, ¿no? ¿Y queda mucho por conocer aún sobre Miguel Hernández? Siempre parece que ya lo sabemos todo, ¿no? Que ya sabemos incluso por fechas, por días, pero siempre hay cosas por saber. Igual que esto se ha descubierto hace unos años en un archivo allí en Chile, pues puede haber mucha gente que tenga cartas, algunos que lo sepan y no las quieran mostrar porque teman perderlas o no quieran que se conozcan, y otros porque no sepan que existen, ¿no? El que las tenga. Pero sí, seguro que saldrán nuevas cosas. Ya sabemos mucho, pero seguro que seguirán saliendo nuevas cosas de Miguel Hernández como de todos los autores. Es decir, entonces la correspondencia era fundamental. Y los archivos, igual que ha buceado en un archivo donde no esperaba encontrar nada y ha encontrado esto de el informe de conmutándole la pena, pues pueden seguir saliendo y seguro que saldrán cosas nuevas. José, porque claro, todas las personas que tengan algún escrito, algún documento, alguna carta de Miguel Hernández, seguro que la Fundación lo recibiréis con los brazos abiertos, ¿no? Sí, también estas cartas, por ejemplo, de Chile se las dio
el historiador se las dio a la familia, a las herederas de Miguel Hernández. Sí, al final todo esto se sabe. Y al final lo que también importa es que transcurrido casi un siglo, Miguel Hernández nació en 1910 y murió en el 42. Dentro de unos años será un siglo de muerte, ¿no? De su muerte. Bueno, pues siguen estando muy vivos, siguen saliendo biografías, manuscritos, cartas, documentos. Eso quiere decir que sigue habiendo mucho interés por un autor que dejó mucha huella poética, muy importante en la poesía, pero también en sus valores humanos, en su tragedia, en su forma de afrontar la muerte, en su dignidad y en sus valores universales que son los de todos: la paz, la justicia, la igualdad y la libertad, ¿no? José Antonio Martínez Liébana, director de la Fundación Miguel Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a la literatura. Gracias. Gracias a vosotras. Y a continuación les presento a Encarnación Sánchez Arenas. ¿Qué tal, Encarnación? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos con la agenda literaria para la primera quincena del mes de julio, cuando quieras. Sí, tenemos dos eventos. Uno, el 3 de julio en la Biblioteca Municipal de Valdepeñas de Jaén. La escritora Carmen María Fernández Kozler Casasnez presenta su libro Juan Teteo Melocotón, libro en el que viaja por los 97 municipios de Jaén. Juan Teteo Melocotón es un viajero atemporal que visita cada uno de los 97 municipios de Jaén, destacando con retahílas los monumentos y la geografía que dan identidad a cada pueblo. Además, destaca la gastronomía característica de cada uno de los pueblos, pues la cocina jienense y jaenera es un tesoro cultural que nos da identidad. Cada retahíla va acompañada de una ilustración emblemática de cada pueblo. En definitiva, Juan Teteo Melocotón nos muestra una provincia rica, sabia, con un legado milenario en sus piedras y un legado sin igual, aderezada con el aceite de oliva virgen extra y más excelencias. Sí, para el día 7 de julio, también en la Biblioteca Municipal de Valdepeñas de Jaén, la escritora Encarnación Sánchez Arenas, yo misma, presento los libros de poesía, poemas dedicados y el libro de poesía también, Poética del Malestar, y el de relatos de una conexión en vida. Los de poesía han sido editados por Ediciones Vitruvio, los de relatos han sido editados por Diario Jaén y están en venta en la librería Don Libro. Encarnación, la literatura no descansa, ¿eh? La presentación de libros no descansa durante los meses estivales y prueba de ello son estos dos actos, el viernes 3 de julio y el martes 7 de julio. Pues ya nos despedimos con una famosa frase célebre anónima. Cualquier persona que dice que solo se vive una vez no debe saber cómo leer un libro. Los libros que suenan. Esto fue Onda Literaria.